Gloria al Señor. Bueno, el día de hoy vamos a ir a una historia en el libro de Hechos. Una historia que todos conocemos. Vamos a leer un poquito la Biblia, vamos a profundizar allí de la enseñanza que nos quiere dar la palabra de Dios. Vamos a Hechos 16, vamos a colocarla en el capítulo 16. Vamos a leerla desde el 23, después vamos a desarrollar este capítulo, esta historia, desde un principio, pero vamos a leerla desde allí para tener una base de esta palabra. ¿Me? Muchos las conocemos, muchos sabemos esta historia, y hasta este versículo, uno de los versículos clave de esta historia, lo tenemos mucho en nuestras casas, en nuestros hogares, y sabemos que la bendición de Dios viene para ti, pero también puede alcanzar tu casa. Así que dile al que tiene al lado: la bendición viene para ti, pero aún también viene para tu casa. Y debemos creer en eso, pero debemos atesorar la bendición, debemos atesorar al Señor. La bendición viene por añadidura. Muchos dirán: la bendición monetaria. Bueno, no sé, la bendición para el Señor es otra cosa. Lo monetario es añadidura. Por mucho confundemos la bendición siempre con dinero, con algo que podamos ver, que podamos palpar, que podamos gastar, que podamos... Pero a veces estar tranquilo, estar en paz, estar con salud, wow, es algo que muchos no tienen y no valoramos eso. Amén. Entonces vamos a leer desde el 23 para después orar por la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Después de haberle azotado mucho, le echaron en la cárcel. Mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies. Pero a medianoche, orando, ¿quién? Cantaban himnos a Dios, y los presos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se... 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos sabían. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer? Ellos dijeron: cree y serás salvo, tú. Gloria al Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Hoy yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque cada día tú nos llenas, tú das enseñanzas nuevas, Señor, con tu palabra, con tu historia, Señor. Hoy ponemos delante de ti, Señor, este fragmento de tus santas escrituras, Padre, para que seas tú, Señor, tomando el control en este lugar y en los corazones de cada una de las personas que están aquí reunidas, Señor, en tu nombre. Para que esta palabra, Señor, sea de edificación, de exhortación, Padre amado, de enseñanza, Señor, y de dirección para nuestras vidas, Padre amado. Hoy, Señor, ponemos todo en tus manos, Señor. Que seas tu presencia dirigiendo, Señor, esta palabra del día de hoy. Y que la gloria y la honra sean para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Entonces vemos esta historia del carcelero, ¿verdad? Vemos esta historia que todos siempre lo conocemos, aun cuando estamos viendo los discipulados. Siempre esta historia sale, ¿no? Una de las historias que me impactó mucho cuando yo estaba empezando, porque es una historia que quiebra con doctrinas, quiebra con costumbres, quiebran con muchas cosas que a veces tenemos
Porque, como les decía la semana pasada, a veces queremos nuestra mente saber más que Dios. Queremos llevar nuestra mente a un nivel más alto que el Señor. Y nuestro razonamiento es diferente al razonamiento de Dios. Amén. Usted no, pero ¿por qué el pastor dice eso? Pero bueno, vamos ahí desde el verso 11. Vamos a empezar. ¿Cómo empezó toda esta historia? ¿Y por qué llegó a ese lugar? Ahí. Amén. Entonces, empezando del verso 11, en ese mismo capítulo 16, nos dice: zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían... Ok, empezamos. Había un grupo de personas. Cuando vemos ese capítulo, al anterior ese, vemos que ahí estaba Silas, ahí estaba Pablo, ahí estaba Timoteo, y por el escritor y por la manera de la escritura podemos denotar que también Lucas estaba con ellos. Porque a Lucas ahora no se pone como tercera, sino se pone también ahí. Y fuimos. Ese es el escritor, el que está escribiendo. Entonces vemos que se habían separado Bernabé con él, y Marco, que es el escritor del libro de Marcos, se había ido. Entonces Pablo fue con Silas. Allí en el camino vamos a ver que se llevó también a Timoteo, y fueron allá a ese lugar. Amén. Vemos que Filipo era una ciudad de Macedonia, lo que ahorita, Freddy, se puede conocer como Grecia. ¿Ok? Parte de eso es conocido como Grecia hoy en día. ¿Ok? Para los que quieren ver, porque la Biblia es algo, a veces vemos la Biblia como libro religioso. Todo lo que dice la Biblia, todos los sitios que dice la Biblia son reales. Ahí no hay invento, mi hermano. Ahí no hay historias de ficticia, historia... No, todos los... Casi que han cambiado nombres en ese momento, pero todos los sitios geográficos, y cuando Pablo habla, wow, es tremendo, porque todos existen y están allí. ¿Ok? Entonces eso es lo que lo hoy llamado Grecia. Y un día de reposo, ¿no? Ahí ellos salieron un día de reposo fuera de la puerta junto al río, dice la palabra, donde solía hacerse la oración, y al parecer no había muchos hombres, porque hablaron con mujeres. Ok, vemos en el contexto histórico, vamos a explicar esto un poquito, y ahí donde vienen los que les gustan llevar el sábado, empiezan una pequeña ahí pelea, pero toman este versículo y no saben el contexto histórico que hay en el momento. Primero, sabemos que Pablo usaba el día sábado porque en los sábados las sinagogas leían la Torá, y ahí donde se reunían todos los judíos, y esa estrategia la usaba Pablo, la usaba Pedro. Y los sábados que estaban todos para que ellos puedan predicar el evangelio de Cristo. ¿Sí o no? Que era el día de reposo. Más no, y vemos en Hechos 15, era obligatorio para los gentiles, para los que se estaban convirtiendo a Cristo, guardarlo. Y de hecho, por eso hicieron ese concilio. Lo pueden ver en Hechos 15. Ok. Y para formar una sinagoga tenía que haber mínimo 10 varones judíos. Y en ese momento lo que se dice es que a lo mejor no lo estaba. Y por eso que se reunían en un lugar a orar. Mas no había una sinagoga como tal. Porque para formar una sinagoga había que tener mínimo en sus leyes y también en sus interpretaciones, había que tener mínimo 10 personas judías. Pero es bueno que ustedes investiguen eso. El que quiere investigar un poquito, no lo vamos a centrar mucho en eso, pero para que usted vea, porque bueno, ¿por qué estaban orando así? Si era un día sábado. Porque vimos anteriormente, en los capítulos anteriores, que Pablo iba a lugares donde sí ya había una sinagoga, porque había más de cierta cantidad de hombres y ellos formaban una sinagoga. ¿Ok? Y también ellos tenían su manera de predicar, ellos tenían una sinagoga, ellos tenían unas características especiales, pero bueno, eso más adelante en los estudios bíblicos lo investigamos un poquito más. Pero el que quiera, bueno, también puede investigarlo. Y me dice, pastor, esto es así, amén. Por eso que se usaba mucho la palabra miniac, que significa una cifra, un número. ¿Ok?
es decir, 10 varones. Esa palabra se usaba mucho, ¿no?, en la sinagoga. Mínimo 10, porque en Éxodo hay varios que ellos se agarran. Que en Éxodo, cuando había 10 personas que no estaban de acuerdo, cuando el Moisés mandó a los espías, 12, ¿verdad? Y 10 no estaba de acuerdo, dijo una congregación. Y también los rabinos judíos agarran mucho eso, y en su Talmud y en su Mishnah, esas son leyes escritas que tienen ellos para formar una sinagoga, que mínimo tiene que ser 10. Entonces vamos a seguir. Verso 14. Entonces una mujer llamada vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Para qué? Escúchenme, vamos a repetir otra vez esto. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó. Bueno, aquí vemos una mujer que había creído de corazón a la palabra del Señor. Una mujer de nombre, ¿cómo se llamaba? ¿Vendedora de qué? Ok, era de una región, ¿verdad?, de Asia, lo que ahorita se conoce como Turquía, de Lidia. Eso está entre Lidia y otra región allí cerca. Pero ella era una persona que amaba las Escrituras. Y cuando tú amas las Escrituras, el Señor pone ese querer, mi hermano. Por eso que dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero no solamente oír, es tener una disposición para oír. Lo demás lo va a hacer el Señor. Porque ahí me dice las Escrituras que el Señor abrió el corazón y entró la palabra a ella. Y fue bautizada. Me dice que fue bautizada, ¿no? Alguien me dice, ahora, ustedes dirán, eso vendedora de púrpura, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Saben qué es eso? Allá, varón. Telas. Esa palabra púrpura, mira, vamos a darle un contexto un poquito histórico, ¿no? Ella tenía un buen negocio, es decir, que era un negocio lucrativo, era una persona de que se movía, pues, porque en ese momento, para esa tela de ese color, púrpura, eran costosas, porque eso la sacaban de un caracol. Muchos dicen también que era un gusano, lo exprimían y de allí sacaban ese líquido para teñir esas telas que quedaban como púrpura. Y no todos tenían el acceso a comprar ese tipo de tela. Amén. Entonces era una persona que se movía con todo eso, se movía con el comercio. Era una mujer que tenía, digamos, una buena posición. Muchos teólogos dicen que allí donde se empezó, en su casa, donde se empezó a formar las primeras iglesias allá en Filipo, en la casa de Lidia, ¿no? Pero bueno, porque ella tenía una disposición a la palabra. Y de paso tenía una disposición también, tenía un buen estatus económico porque era comerciante en ese momento. Ok, pero lo más importante, como le decía, que el Señor abrió su corazón. Por eso que en el Romanos 10:9, ¿qué dice? 10:9 y 10. Que si confesamos, pero creyeres en tu corazón. Como yo siempre le digo a los hermanos, mi trabajo es que tú confieses con tu boca, pero cree en el corazón tú y el Señor. Yo no llego allí. Ese eres tú con el Señor. Yo puedo pararte más de 10 veces, confiesa al Señor. Y yo lo hago. Pero tú tienes que abrir el corazón para que el Señor entre allí. Y ahí donde Él es el que va a poner el nuevo nacimiento. Él es el que va a poner el Espíritu Santo, no el pastor. Yo oro para que tú también tengas fe y provoques que el Espíritu de Dios venga a ti. Y eso, porque eso hay gente que se deja engañar. Yo voy a orar para ungirte con el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo lo pone es el Señor. Yo oro y declaro y abro las puertas del Evangelio como los dio el Señor, le dio las llaves. ¿A quién? A Pedro, para que abriera las puertas de la salvación. Nosotros abrimos las puertas, pasa y encuentra al Señor. ¿Entiendes?
Y entonces esta mujer tenía un corazón dispuesto, Freddy. Y el Señor puso en ese corazón. Por eso es que tenemos que venir aquí. Más que venir a un culto, más que venir a la iglesia, debemos venir con un corazón de expectante. Con decir, Señor, yo quiero que tú me llenes. Yo no quiero salir igual, yo quiero aprender. Y ahí donde las bienaventuranzas que estamos hablando. Esa mujer estaba allí, pero no estaba allí por gusto, no estaba allí por tradición, estaba allí esperando algo del Señor. Por eso que el Señor la vio y el Señor abrió su corazón y puso esa semilla que es el Espíritu Santo allí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y fue bautizada, ¿no? Dice la palabra que fue bautizada y su familia. Gloria al Señor. Por eso que dice que hay bendiciones, mi hermano. Y eso se va a repetir con el carcelero. Hay bendición cuando tú pones el corazón para el Señor. Pero alguien tiene que creer de corazón. A veces tenemos tantas cosas y hacemos tantos rituales para bendecir nuestras casas, para bendecir nuestra familia, y ahí donde se aprovechan los vivos para decirle cuantas mentiras que quieran escuchar sus oídos, haciendo cosas. No, pon atento a la palabra. Toma la palabra en serio. Abre el corazón al Señor. Lo demás viene por añadidura. Tu casa viene por añadidura. Pero tú tienes que pararte firme como esa mujer que se paró firme. Y fue bautizada. Yo no creo que pasó mucho tiempo. Pablo le dio un discipulado de 2 años para bautizarla. Es tremendo, ¿no? Y eso es triste. Cuando hay personas que me dicen, no, hermano. Una persona una vez me dijo, quería bautizarme, pero me hicieron un examen y no lo pasé. Y yo, wow. Cristiano evangélico, mi hermano, que tiene la palabra de Dios. Es como si eso fuera un examen. Como si yo tuviera el poder de decirle a una persona, hazlo o no. Mi poder es predicarle y llevarle el evangelio. Decir las cosas tal cual como dice la palabra, instruirla. Ahora, ¿cuántas personas se han bautizado y ahora no están en la iglesia, hermano? Dígame usted. Todos los que se bautizaron están en la iglesia. ¿Le están sirviendo a Dios? Pero sí tenemos que hacerlo. Pregúntale a mi esposa cuánto tiempo. Yo les he contado. Yo duré en la iglesia para bautizarme. ¿Cuánto tiempo pasó? Y yo no sabía, hermano. Pero yo tenía un corazón, yo dije, si yo acepté al Señor, yo sigo adelante. No sé lo que me viene. Si yo acepté al Señor, yo camino, porque el Señor lo dice. No sé lo que me venía, hermano. Yo llegué a una vigilia, la primera vez, de una vez me agarraron nuevecito por una vigilia allá. Sé que en Venezuela las vigilias son fuertes. Y una vigilia unida de paso, que había congregaciones de todos lados. Y yo veía eso, que ¿dónde me metí yo? Decía yo. Llorando una gente, el chofar por allá, y esto el Espíritu Santo. Pero yo caminaba. A veces queremos que la persona tenga una preparación tan tremenda, cuando la preparación la va a dar el Señor, mi hermano. Tú lo que tienes que creer y caminar adelante. Con Abraham, ¿qué pasó? Abraham oyó una voz y había un desierto para allá. ¿Sí o no, hermano? Pero Abraham siguió caminando. Ahí no le puso un paraíso por aquí, cosas, no, había un desierto. Sigue. Y él tenía una buena posición para ir estar pasando hambre por allá, ¿no? Y sol y todo. Pero él caminó y creyó al Señor. Y ese es tu caminar cristiano. Lo demás lo pone el Señor. En el camino te va preparando. Si tú tienes un corazón, Él te lo va preparando. A través del pastor, a través de los hermanos, a través del otro. Pero Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. ¿Quién vive? Y a su nombre. Entonces sigue el 16. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió en el encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, persiguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, ¿qué decía? Estos hombres, quienes os anuncia el camino, y esto lo hacía por muchos, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando
que salgas de ella, y salió en aquella. Ok, entonces vemos aquí lo que viene pasando Pablo, ¿no? Y los que estaban con él. Ellos están orando, ellos están discipulando a esas mujeres, y me imagino que había varones, pero no mucho allí, y cada vez se sumaban más. Ellos están, porque acuérdense que ellos lo que tenían era la tradición de la ley, que ellos oraban, porque en la sinagoga se ora los sábados, se lee la Torá los sábados, pero no tenían el evangelio de Jesús. Por eso que ellos aprovechaban los días sábados que estaban todos reunidos para darle a conocer el evangelio de salvación. ¿Y Pablo? ¿Quién era Pablo? Pablo era un experto en la ley. Pablo era un experto en la ley. ¿Guiado por quién? Por Gamaliel, un maestro reconocido en el pueblo judío. Entonces Pablo entraba allí, pero predicaba el evangelio del Señor. Amén. Y iba, entonces se encontraba con una mujer con espíritu de ¿qué? De adivinación. De allí donde podemos entender, Freddy, Elimar, Mabel, que hay mucha gente que pueden decirte la verdad, que no te conocen. Todo eso empezó en mi mente, ¿no? Porque antes de nosotros llegar al cristianismo, de repente tuvimos con los espiritistas, con cualquier tipo de religiones, cualquier tipo de creencias, tuvimos contacto. Y sí, hay cosas que decían, wow, pero sí lo sabe. ¿Y cómo este señor sabe esto si no me conoce? ¿Sí o no, hermano? Pero viene el Señor y nos explica que eso ha pasado. ¿Por qué? Y la razón de que esa gente tiene ese conocimiento. Porque hay un espíritu de adivinación. Pero ¿qué es lo primero que tú tienes que ver que el espíritu de adivinación te va a hacer? Apartar del Señor, apartar del camino del Señor y que tú lo sigas a ellos. Te va a apartar del Señor, porque el Señor viene completo. El Señor viene a darte sabiduría, pero el Señor viene a ordenar tu casa. El Señor viene a darte sabiduría, pero el Señor viene a que tú camines conforme a Él y a su corazón. Esa persona de adivinación lo que quiere es que tú le pagues y ya. Si tú quieres saber esto, te dicen lo que quieres saber y listo. No te importa cómo tú estés por dentro, no te importa que tú tengas falta de perdón, no te importa que tú seas lo que sea, que tengas 2, 3 mujeres, eso no le importa. Pero el Señor viene con el paquete completico y viene a que tú adores al Rey de Reyes. Y se pueden saber, porque Satanás vemos también que hace milagros. Satanás cura, ¿ok? Pero Satanás no te va a dar lo que te da el Señor para tu familia, para tu casa, para tu vida. Y va a querer que tú le apartes la adoración del Señor. Por eso que te distraen en lo que tú quieras. Si a ti te gusta la parte de la brujería, te distraen con eso. Si a ti te gusta la parte de que tienes dinero, te distraen con eso. Si a ti te gustan las investigaciones, te distraen con eso. Él sabe en qué área te va a distraer. Entonces esta mujer tenía un espíritu de adivinación, pero lo usaban para ganar dinero. ¿Sí o no? Y ella conocía. Por eso que hasta dice la palabra que dice mucho que Satanás cree en el Señor. El diablo cree en Dios, porque ellos reconocían lo que eran de Dios. Y hasta decían, estos son predicadores del Dios Altísimo. Ella los conocía, mi hermano. Esos espíritus conocen a las personas. ¿Quién es de Dios? ¿Quién no es de Dios? Pero no lo hablaban como para que la gente se convirtiera. No lo hablaban para darle, pero lo hablaban como para distraer. Hay muchas que dicen, no, sí, esos hombres son de Dios. No les pasa a muchas personas. Esos hombres yo los respeto, son de Dios, pero ellos no llegan al Señor. Ellos siguen haciendo lo que quieran. Sí, no, este es un varón de Dios. Wow, pero no llegan al Señor. Lo que dijo Saidí una vez. Si ustedes lo ven tan bonito, si usted ve que, ¿por qué no vienen a los caminos de Dios? Y ahí podemos entender eso. Podemos entender eso. Lo que operaba allí, en esa mujer. Amén. Por eso que nosotros, mi hermano, somos cartas abiertas. Cartas abiertas al Señor.
En 2 de Corintios 3, 2 y 3 nos dice, el que lo quiera anotar: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Por eso que nosotros, los espíritus inmundos saben todo de nosotros. Ellos saben si tú eres un cristiano o si tú no lo eres. Si tú estás, no que seas perfecto, pero si tú le pones un corazón al Señor, ellos lo saben. Por eso que con Job, ¿qué pasaba? Y con varios, nada, hasta que el Señor nos daba permiso. Pero si nosotros venimos a puro escuchar, pero no caminamos, por eso que hay gente que dice tanto, no, es que tú mismo estás provocando eso, porque tú no ponerle el corazón al Señor, tú no estás teniendo la cobertura de Dios. Yo puedo orar por ti, nosotros podemos orar toda la semana por ti, pero cuando sales tú afuera, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás teniendo la cobertura de Dios o la estás perdiendo? Por eso que dice, los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defienden. No alrededor de los que vienen a escuchar nada más y no hacen la palabra, a los que lo temen y lo defienden. Y eso se cumple, mi hermano. Eso se cumple. Amén. Y el que hizo, envió a ese espíritu, lo sacó de ella. Ahí dice que le dijo, te mando en el nombre de Jesús que salga de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Sí o no? Pablo lo sacó. Ahora, aquí no lo habla de la muchacha, ¿no? No nos hablan de la muchacha. Nosotros, el cristiano, el que tiene el Espíritu Santo y el que crea el poder del Señor, tiene esa autoridad. Porque el Señor nos dijo clarito, a los discípulos le dijo, y estas señales seguirán a los que creen, en Marcos. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos de serpientes, y si vivieren cosas mortíferas, no le dará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa palabra me retumbó en el COVID. Por eso, claro, no te le acerques. Mira, yo te voy a decir una cosa. Al principio la gente me quería mover, mi hermano, hasta que me vino la palabra. Salmo 121. Alzaré los ojos a mis montes, de donde vendrá mi socorro. El pastor estaba predicando eso por allá y yo, wow, es como que me fueran dado una puñalada. Y dije, Señor, tienes razón, disculpa. Porque ya yo estaba cayendo en el nerviosismo. Sí me cuidé, claro que sí. Pero si alguien pide oración, si yo tengo que hacer la obra, yo tengo que confiar en el Señor. Porque aquí dice el Señor que en mi nombre harán eso. Entonces no creo en la palabra. Ahora, si yo no, el Señor me pone también a yo tener precaución. Pero por yo tener precaución no voy a dejar de hacerlo. Una cosa es tener precaución y una cosa es apartarse de la obra de Dios. Hay muchos profetas, no estaban, hermanos. No estaban los profetas, no había profecía. Los dones o esos que se quitan el palto, le dan paltosazo a la gente que caen, tampoco estaban. ¿Sí o no? Tremendo. Tremendo. Pero habían hombres todavía de fe que oraban por los enfermos. Habían hombres de fe que a lo mejor murieron, pero murieron predicando el evangelio. Entonces, yo leo esta palabra y wow, el Señor me dio mucho en ese tiempo, Mike. No los conocía, no, en ese tiempo. Pero muchos nos decían, a mí me decían en el trabajo, no toques a esa persona porque le dio COVID. Tremendo, yo decía. Después yo, gracias al Señor, orábamos por los enfermos, orábamos por varios de COVID. Si me dio o no me dio, bueno, el Señor lo sabe. Pero si no estuviera el Señor, ahí donde se dice, hubiera yo desmayado, si no creyere que vendé la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, dice el Salmo. Hubiera yo desmayado. Si no fuera tenido el evangelio del Señor, imagínate donde estuviéramos. Y mucha gente estaban, esposo, esposa, no se hablaba, no, nada.
Pero un cristiano que tiene las palabras del Señor, wow. A mí me levantó. No, y yo critico a los que estaban guardados, no los critico. Porque yo al principio quería hacer todo, wow, wow, tal cual como dicen las normas. Pero después mi esposa, ¿qué pasó, Jaro? ¿A quién estás creyendo tú? Y vino la palabra y pum, de una vez. Pero si yo actúo con mi inteligencia, no voy a entender la palabra. Y a lo mejor lo fuéramos enfermados los dos, ¿verdad, mamá? Y eso se lo transmitimos a mi hijo, y eso se lo transmitimos a las personas, a los hermanos, para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Seguimos, mi hermano. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, mira lo que hicieron. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolo a los magistrados dijeron esto: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarlo con varos. Después de haberle azotado mucho, le echaron en la cárcel. Mandaron al carcelero que los guardase, ¿con qué? El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies, ¿con qué? Entonces, ¿qué le hicieron a Pablo y a Silas? Por eso, que cuando nosotros hacemos algo para el Señor, que para el Señor nos manda, para muchas personas no van a ser agradables. Aquí, claro, aquí hablo un extremo, ¿no? Pero eso pasa en muchas cosas. A veces cuando hasta tú te ganas a alguien para el Señor, de repente la otra familia te dice, wow, pero mira, le lavó el cerebro. Se lo llevó. Cuando tú haces algo para el Señor, a lo mejor en tu trabajo tampoco, porque tú le temes a Dios, pues. En tu núcleo de gente ya te ven mal, que ellos quieran hacer algo, una maldad. A veces pasa, no, mira, vamos a hacer esto, pero dice, no, conmigo no cuenten para eso, para hacer una maldad a un compañero, no, conmigo no. Uno puede jugarse de una manera, ser alegre, porque sí lo hacemos, porque tampoco que vamos a hacer como los otros, no. Pero llega un punto que tú tienes que tener un equilibrio, con mentiras, con cosas de doble sentido, ahí donde tú dices no, pero tú sí eres aguafiesta, y te dejan de hablar. Entonces caemos en la presión, hasta los jefes. Una vez, yo aquí, éramos dos, ¿no? Seguridad ahí. Y al otro seguridad le gustaban que investigara a las personas, pero por pura maldad. Y yo una vez se lo dije: las cosas mías, las normas, yo las voy a cumplir, no hay problema. Pero a mí, yo no me voy a prestar, porque uno entiende cuando una persona, un jefe te manda a hacerle maldad a otra persona, cuando no hace justicia con una, que te usa a ti para hacerle maldad, para llevar y traer, hablando sincero. Digo, a mí, yo no me voy a prestar para eso. Y después que me decía, no, llámame al otro, porque yo sé que tú no vas a hacer eso. Ok. Está bien, gloria a Dios. Pero si yo caigo, porque es mi jefe, entonces me van a agarrar como su cosa. Y ante los ojos de Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Entiendes? Si me agarran lo primero, Brian, ya me agarran para siempre. ¿Ok? Es así, mi hermano. Y el otro sí hacía maldad, si iba para allá. Bueno, es cosa de ella. Yo le dije, lo justo es lo justo. Si hay norma, yo la tengo que cumplir, sea mi amigo, no sea mi amigo. Pero una cosa es cumplir una norma, y una cosa es ir allá a hacerle maldad a las personas. ¿Ok? Y así pasó con Pablo. Pablo hizo un bien, sacó un espíritu inmundo y lo agarraron. ¿Y qué pasó? Llegó una bendición, le dieron dinero, lo metieron en la cárcel. Wow, por eso es que esos apóstoles, esos títulos son tremendos, mi hermano. Yo veo a estos apóstoles tenían un nivel grande, ¿no, hermano? Un nivel grande. Es que ellos ante los ojos de Dios hicieron el bien, hicieron un milagro. Y en vez de, aquí esperan bendición y que lo adulen, lo metieron para la cárcel, ¿vale? Mike, para la cárcel. Imagínate, ahí Mabel dice, wow, yo no voy a predicar más el evangelio, ¿qué va? Ni pendiente. Eso es lo que gano yo predicando el evangelio. Hay muchos que le dicen eso a Dios.
Hay muchos que reniegan con Dios eso. ¿Cómo me va mal? Mira, estoy sirviéndote y no tengo nada. Imagínate Pablo en la cárcel con un cepo, María. Y después escribía regocijado en el Señor. Wow. Un nivel, wow. Y ahora quieren parecerse a Pablo, que son apóstoles como Pablo. Qué tremendo, digo yo. ¿Qué nivel era ese, no, hermano? Wow. Y cuando tú lees los hechos, no es la primera vez. Oh, se le dieron fuerte. Y entonces nosotros estamos bien, estamos tranquilos aquí con colonia, los pintamos, salsillo, todo. Y nos cuesta a veces llevar la palabra. Renegamos porque hay una tos, porque se lo dobló el pie antes de venir, no podemos ir. Por eso es que muchos hermanos vienen una semana, vienen otra. Y gloria a Dios, pero el Señor sabe a quién ponerle. Por eso es que el Señor sabe a quién ponerle las cosas que le va a poner sus dones. Y a veces es fuerte a lo mejor, pero hay que practicarlo. Yo no puedo caer la mentira que tú vienes esta semana y yo voy a orar por ti, tú vas a tener todos los dones del Espíritu Santo. No, esos dones los pone el Señor, pero tú tienes que abrir el corazón. ¿Para qué tú lo vas a utilizar? El diablo sí te lo da, como le dio a esa mujer, dones para hablar, dones para esto, dones para lo otro, pero era ganancia, no era para hacer la obra de Dios. Y como yo siempre lo digo, por la gracia y la misericordia yo predico, pero es por la gracia y la misericordia de Él. Pero también me gozo cuando viene Mike y predica, cuando viene una hermana a dar una lectura bíblica, y gloria a Dios que lo levante. Yo me gozo, mi hermano, yo me gozo. Pero como yo le digo, nosotros empezamos sirviendo, y por la misericordia de Dios, el que menos estaba yo en los planes era yo. Mire, hermano, yo no recibí discipulado de bautismo, pregúntale a mi esposa. Ellos ya tenían un discipulado y el pastor me dijo a mí: Jaro, si tú te quieres bautizar, yo no soy quien para impedirte. Ya tú has conocido al Señor, yo no soy quien para impedírtelo. Eso se me quedó aquí. Los amigos me decían: tú estás loco, ¿cómo te bautizaste tan temprano? Tenías que tener 2 años de discipulado, 1 año y medio, unos amigos de... Y yo estaba asustado, mi hermano. Yo estaba asustado. Y yo decía: wow, ¿será que yo hice bien o hice mal? Pero cuando, gracias al Señor, cuando fui a ver la Escritura, digo: gracias a Dios me bauticé. Porque ese caminar de fe es que nos mantiene todavía aquí. Ese caminar de fe es que nos mantiene aquí. Yo cuando me bauticé no sabía nada, mi hermano. Y en esa vigilia el Señor me tocó, porque hicieron unas preguntas de los libros Pentateuco y todo. Y los hermanos, no sé si por nervio, porque hay unos que se ponen nerviosos, lo pueden saber, pero se ponen nerviosos, ¿eh? Y se quedaron callados. Yo mismo decía: bueno, pero ellos tienen tiempo, y porque nadie contestó. En mi mente, yo empezando decía: bueno, pero ¿qué pasa aquí, pues? Y el evangelista dice: discipulado con ustedes. Dice: bueno, sé que esos evangelistas a veces hablan claro y hablan crudo, ¿no, hermano? Hay un evangelista que dicen la cosa fuerte. Y a mí me quedó eso, ¿no? Y bueno, y empezamos a estudiar la palabra y el Señor fue poniendo más. Pero es así, mi hermano, a veces usted, queriendo hacer lo bueno, recibe de las personas lo malo. Amén. Por eso dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. De los cielos. Y Juan 15, 18, 20 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes que yo elegí el mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordado de la palabra que yo he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Wow, lo que le dice el Señor se los ha advertido. Y hay muchos versículos que ustedes pueden ver que el Señor les advierte eso. Ok, verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos, y los presos pasaban. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas. ¿Qué pasó? Se soltaron las cadenas. ¿Por qué? Porque ellos estaban clamando, orando, creyendo al Señor.
En cada versículo podemos sacar una prédica, ¿no? Wow, que es tremenda la escritura y lo maravilloso que es, ¿verdad? Tú lo lees mañana y wow, vuelves otra palabra. Pero lo que más me llama la atención, más que oraban, es la situación que yo estaba. Lo que a mí me impacta más es que en la situación que estaban, hermano, estaban en una cárcel, estaban con cepo, estaban azotados, tenían dolor fuerte ahí en la espalda porque le habían dado fuerte. Más eso le pusieron. Y las cárceles no eran como la de ahorita, que tú pagas allí al causa y tienes una habitación bonita, ¿verdad? Televisor, teléfono, no, hermano. Ahorita están en la cárcel y wow, el que tenga dinero está cómodo, con tal que paga al PRAN de la cárcel. Allá le llaman PRAN, aquí no sé cómo le llamarán al que controla la cárcel, Freddy. Bueno, ¿ok? ¿Cómo? Caide, ok. Y Pablo, imagínate. Y ellos oraban y clamaban en nombre del Señor. Wow, en esa situación. Ve lo que provoca una persona que está fuerte. ¿Qué harías tú, Brian? Si te meten para la calle, agarran el parque de Tupa, mira, vámonos todos en fila india allá. A Mabel. Wow, imagínate Mabel. La meten a la cárcel allá con cepo. Ni que Freina pueda verla, no la pueda ver nadie. Lo menos que se acuerdan de orar, ¿verdad? O clamar, bueno, es tremendo. Y decía que se oía, ¿no? Que ellos no que oraban ni que cantaban, ellos cantaban con una convicción. Con una convicción cantaban, mi hermano. Y me acuerdo la misma palabra que Pablo dijo: no me avergüenzo, porque es para salvación a todo aquel que cree. Primero al judío, y después al griego. Bueno, a veces esas personas que no tienen pena, que donde sea se identifican como cristianos, como creyentes, son los que el Señor les gusta, les agrada. Vemos a las otras personas que son cristianos una vez cuando estamos aquí, pero a ella les cuesta, como esa película cristiana La Secreta, casi todas la has visto, ¿no? Esa es vieja. ¿Tú la has visto, María? Mabel. En un día esto lo vamos a ver. Allá Jorge. ¿Sí la viste, Jorge? Ah, Elimar también, pues se ríe mucho, Ana Elimar. ¿Sí la han visto? Y tenían dones y talentos el hombre de la iglesia, padre borrarrón, pero lo usaba a veces para otro lado. Pero ellos, a pesar de la situación, a pesar de que ellos no se avergonzaron nunca. Y ese no avergonzarse, lo que provocaron el poder del Señor. Provocaron que cadenas se rompan. Cuando tú no te avergüenzas del Señor, las cadenas se rompen, las ligaduras se rompen, lo que te ha hecho se rompe, porque tú estás testificando al Señor. Sí, nosotros oramos y nosotros podemos enviar un demonio fuera, pero si tú vas y haces lo mismo, el demonio se vuelve a meter adentro y viene más fuerte. Eso es lo que no entiende la gente. Pero cuando tú tienes constante predicación, cuando tú no es constante alabanza al Señor, cuando tú proclamas al Señor, tú tienes cobertura en tu cuerpo. A pesar que no venga el pastor y te ore, ya tú tienes cobertura por parte de Dios. Y si tú tenías algo que llegaba a ti o tenías problemas, el Señor empieza a cortar con esos problemas, porque esa cobertura la vas a hacer tú en el servicio de Dios, en el servicio que le estás dando en tu casa, en tu trabajo, donde vaya, donde vaya. Ahí tú mismo te estás cubriendo. Sí, nosotros lo vamos a hacer en oración, claro que sí, pero si tú lo haces personal, el poder de Dios se manifiesta más fuerte todavía. Porque por gracia y misericordia, Lot recibió la gracia y misericordia ¿de quién? De Abraham. ¿Sí o no? Pero a veces nosotros no podemos vivir por gracia y misericordia de otro, mi hermano. Nosotros tenemos que darle gracia y misericordia a otro. No vivir de otro, sino darle a otro. Que el Señor, por nuestra oración, por nuestro servicio, se agrade por otras personas. Y ese es el caminar cristiano. Amén. Y al instante abrieron todas las puertas y las cadenas de todos. ¿Qué pasó? Por eso que el ladrón viene a ¿qué? A hurtar y a destruir. Pero dice el Señor que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Seguimos con el 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba ¿a qué?
Pensando los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todo. ¿Y por qué se iba a matar, Freddy, ese carcelero? ¿Por qué se iba a matar el carcelero? ¿Por qué se iba a matar él mismo? Ahí dice que iba a matar. Mira lo que dice aquí, ve. Sigue la lectura. La Biblia de Mabel y Freddy. Ajá, tienen que dársela allí. Sigue la lectura, mira. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. No, que si ya dijo, se me fueron todos, no hay nadie. ¿Dónde está yo? Porque ¿qué presos se abren todas las puertas y todos los cimientos se van a quedar ahí? La mayoría. Cuando él vio esa broma dijo, bueno, se me fueron todos. No. Claro. Claro, porque en ese tiempo tú pagabas muerte por muerte. Tú te mandabas a costar a un preso y él se escapaba y tú pagabas con tu vida la de él, la que él se escapó. Eso no era así tan fácil. Por eso que él sabía que no se le escaparon uno, se le escaparon todos. Eso no se salvaba ni... No podía salvarse, él estaba muerto. Por eso que él dijo, yo mismo me mato antes que yo. ¿Y cómo yo le voy a decir, se me escaparon todos? Es una muerte segura. En ese tiempo era así, hermano. Por eso que esos carceleros tenían que ser duros y fuertes. Y ese era un hombre duro y fuerte. Por eso vamos a ver más adelante lo que hizo el Señor con ese hombre. Porque ese no era un hombre blandito. Para ser carcelero, ¿cuál era un prototipo para tú contratar un carcelero, hermano, ya? El currículo, ¿verdad? Como quien dice ahorita, vamos a buscar, necesitamos un carcelero fuerte. Tenía que ser una persona sin escrúpulos, exactamente. Ese era un prototipo. ¿Ok? Entonces, Pablo, ¿qué le dijo? Clamamos diciendo, no te hagas ningún mal. Pues todos, ¿qué dice? Amén. Entonces, allí entra los frutos y la misericordia del Señor en Pablo, en lo que tenía Pablo. Entra los frutos y la misericordia de Dios. Pablo vio a ese hombre allí, le dijo, no te hagas daño, aquí estamos todos. Porque ellos sabían que si él se iba, ellos lo iban a matar. Por eso que en Mateo 5, 4:3 al 4:8 dice así: oíste que fue dicho, eso lo explicamos, ¿no? Esa palabra oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestro enemigo, bendecir a que los maldicen, hacer bien a los que aborrecen, y orad por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol ¿a quién? A los buenos y a los malos. Mira el nivel. Ves que el pensamiento de Dios es diferente. Por eso que Él dice, oíste que dijeron, amarás al prójimo y aborrecerás. Amarás al prójimo sí lo dice, pero aborrecerás a los enemigos se lo habían añadido los de la época. Sí, pues eso lo vimos hace 2 semanas, ¿no? En una palabra que explicamos un poquito eso. Y eso, porque ellos tenían muchas costumbres, interpretaciones. Y por eso que dice, pero yo os digo, esta es la verdadera interpretación, dice Cristo. Ahora yo os digo, y explicó cómo era ese pasaje. ¿Entiendes? Porque ellos, el prójimo de ellos eran los que ellos le agradaban. Sí, sencillamente. ¿Y ves? Y empieza el Señor a recordarle, y ellos, los que el Señor hablaba, lo viven y lo hacen. Los discípulos lo vivieron, lo escucharon, pero cuando le tocó, lo hicieron. Es tremendo, se cumple todo lo que dice el Señor. Cuando a ellos les tocó, tuvo la época, lo hicieron. Ahora pregunte al lado, ¿tú lo estás haciendo? Dile así. Cuando vemos eso, gloria a Dios. El Señor es... ¿Ah? ¿Estamos haciéndolo? Mira, hermano, cuando tú eres cristiano, mira, cuando yo empecé el cristianismo, el Señor empieza a probarte. No para que tú seas más que otro, ni no. Pero el Señor tiene que sacar todo lo que tú tienes adentro. Había una persona también que
como siempre hay una o dos que tú no le hablas porque te han hecho algo, ¿sí o no? Y eso es lo que el Señor le ponía más a uno enfrente. Y tú te la volvías a conseguir. Y te venía la palabra, porque la palabra te viene, perdonar, amar a tu prójimo. No es que te la está diciendo el pastor, el Espíritu Santo te la recuerda aquí en tu mentecita y en tu corazón. Y wow, y viene tu voluntad y tu carne. Ay, ay, ay. No, el Señor no te está diciendo que tú te la pases y lo ames y la pases para arriba y para abajo con Él. No. Tampoco vamos a interpretarlo de esa manera, porque uno que se van a... Pero si tú tienes que hacer un favor y tú tienes que darle la mano, saludarlo, como a cualquier persona, tú lo tratas como tratas a cualquiera de todos. Y ahí es donde empiezas a botar tú eso. Y empiezas a cortar las cadenas. Ahí se rompen cadenas de falta de perdón, de ti mismo, de falta de cosas. Mira, hermano, eso no es que yo sea profeta, es que eso el Señor lo hace con todos los creyentes. Con todo el que viene a los pies de Dios. No, hermano, ¿a ti no te puso con personas que tuviste problemas? Claro. Tremendo. Claro. Es fuerte porque el Señor te los pone a ver, hermano. El Señor te pone a ver problemas. Estamos hablando, pero en muchas situaciones. Te pone a que tú saques eso. Y en un momento hasta te va a poner a orar por ello. En un momento te va a poner a orar por ello. Y eso es a todo. Y no es que yo sea un profeta, porque en vez de un profeta, eso está en la palabra. Ese Señor lo hace, porque Él hace con sus hijos, Él quiere perfeccionarlo. Y perfeccionarlo a veces es sacar, trillarnos, como la pastora, como hay muchas predicaciones, trillarnos. Y ahí es donde los trilla Freddy. Ahí es donde nos trilla a nosotros. Y nosotros vemos si queremos ser trillados o queremos seguir atrás. Amén. Gloria a Dios. Entonces se iba a matar, ¿verdad? Pero Pablo le dijo que no. Él entonces, pidiendo luz, ¿qué hizo? El 29, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer? Wow, ¿ve lo que dijo? ¿Qué dijo? Vamos a repetir otra vez. ¿Qué debo hacer? Tremendo, ¿no? Lo que dijo ese hombre allí. Y vea las características de un carcelero. No hay que ser mucho teólogo para saber un carcelero cómo debe ser. Un guardia nacional que está en una cárcel que tiene que matar. Imagínate en esos tiempos. Y él, viendo eso, viendo el amor. Por eso que el amor cubrirá multitud de pecados. Viendo la misericordia y el amor de ellos, de Pablo y esto, que a pesar, él dijo: bueno, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Amén. Entonces, ¿qué le dijo Pablo? Ellos dijeron: cree y serás salvo. Y le hablaron entonces: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esos versículos los tenemos mucho en nuestras casas, en eso, ¿verdad? Pero es más, algo más, siempre vemos, ¿no? Que la palabra creer, hay una profundidad allí en la palabra creer. Porque aquí hay un griego, ¿no? Que es pisteo. Tiene una cierta familiaridad con el pisti de la fe. Cuando tú dices, cuando se denota que por tu fe, solo por gracia, vas a alcanzar la salvación, que no es por obra sino por gracia. Ese es el pisti. Es una confianza absoluta en el Señor. Igual que este pisteo, es una confianza, es creer, es aceptar la voluntad de Dios en tu vida. ¿Entiendes? Por eso es que hay una profundidad. Y ahí es donde vamos a Romanos 9 otra vez. Tú confiesas. Hay gente que ha pasado 10 veces a confesar al Señor y gloria a Dios, ¿va, hermano? Pero tú no le ves fruto. Claro, nosotros no estamos para juzgar, pero es que no ha entendido la profundidad de creer, que es algo más allá, que tener una confianza a la voluntad de Dios. Entonces, cuando uno cree de corazón, vienen los frutos. Empezamos a tener frutos.
Por eso que el Señor dijo, por su fruto los conoceréis. Cuando tú caminas con el Señor, cuando tú empiezas el servicio de Dios, el fruto viene acompañado de ese servicio. Eso viene, mi hermano. Eso va a venir. Porque cuando tú te crees y empiezas a creer en la palabra y te sujetas a la palabra y aceptas la voluntad de Dios, lo que va a traer a tu vida es fruto. Va a traer falta de perdón, va a traer amor al prójimo, va a traer paciencia, que antes tú te dirás, ahora no, es un fruto la paciencia. ¿Viste que empiezas a traer fruto? Va a tener amor al prójimo, va a tener dignidad, va a estar en gozo, alegre, a pesar de que tenemos un pancito nada más para comer hoy porque no lo alcanzó. O de repente tengo que volver a planchar esta ropa para venir el domingo otra vez porque no tengo más. O para salir y gloria a Dios. Pero ve a los impíos, wow, mira, se puso un traje nuevo. Pero tú estás en gozo. Con esta misma ropita que tienes, estás en gozo. Es un fruto del Espíritu Santo. Y eso se va a notar solito, mi hermano. No los busques, eso viene solo. Eso viene con tu caminar. Tú ¿cómo lo cosechas tú? Teniendo comunión con Dios, sirviendo al Señor, caminando con el Señor. Ahí tú estás regando esa matica. Ahí tú estás regando ese fruto que viene con fuerza. Viene grande y agradable. Pero si tú no la riegas, ¿qué pasa? ¿Cómo sale, hermano Brian? ¿Ah? Tú tienes una mata y no le haces nada, puro sol agarra ya que hace un sol fuerte, ¿eh? Gloria al Señor. Y después viene lo otro. Cuando tú crees que en verdad estás creyendo de corazón, aceptas, todo el Señor lo sabe, viene la bendición para tu casa. Dile, ahora viene lo que el Señor te promete, la bendición para tu casa. Ahora viene la bendición para tu familia. Ahora viene la cobertura de tus hijos. Ahora eso viene. Pero primero tienes que creer tú. Alguien se tiene que levantar. Alguien tiene que pagar un precio. Pregúntale yo y mi esposa. Ahorita, para la gloria de Dios, hay varios en la familia que son cristianos. Pero alguien tuvo que levantarse, recibir crítica. Ya no los quieren. Ya no podemos, mira, no lo invites porque eso no van a venir. Pura iglesia. Deberían ser, no sé, casarse, pastores. Yo le decía a mi esposa cuando ella empezó primero, mira lo que uno habla, ¿no? Gloria a Dios. Tú deberías casarte con un pastor, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo le decía a mi esposa eso, hermano. Tú deberías casarte con un pastor. Ahora mi esposa me recuerda y me dice, mira, sí, yo estoy casado con un pastor, el pastor eres tú. Wow. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y ahí donde se cumple dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y los que guardan mis mandamientos. Eso está en Éxodo, cuando él dice, visito la maldad de la tercera y cuarta generación y amo misericordia a millares, los que guardan mis mandamientos. Por eso que a través de ti viene misericordia a otro. A través de Abraham vino misericordia a Lot. A través de mucha gente de Dios, el Señor dijo, no voy a actuar. Cuando Elías se paraba a orar, cuando Samuel se paraba a interceder, cuando José se paraba a interceder, cuando Daniel, a pesar de todo, se paraba a interceder, había misericordia para el pueblo. Cuando Moisés decía, no, Señor, no le hagas nada. Tremendo el nivel de Moisés, ¿no? Había misericordia para el pueblo. Y cuando tú haces eso, hay misericordia para tus hijos, hay misericordia para tu familia. Por eso que todo lo que hagamos para el Señor no es en vano, mi hermano. No es en vano. Así que dale un aplauso al Señor. Que la palabra de Dios tiene que... Mira, a veces queremos decir por qué, pero el Señor está en su palabra. Lo que tenemos que caminar y esperar. Hay muchas cosas que están en su palabra. No es necesario que tú hagas pacto, que tú hagas cosas con hombres, mi hermano. Busca tu palabra. Nosotros estamos para instruir, porque yo no lo sé todo. El Señor, si le place, levanta a este hombre, levanta a esta mujer, levanta a este hombre y me da una revelación gigantesca. Nosotros tenemos que tener un corazón que quiera alcanzar la gloria de Dios. Amén. Y le hablaron palabra del Señor a él
Y a todos los que estaban, ¿qué? ¿Y qué pasó? Vamos a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con eso? Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida él con todo lo suyo, y llevándolo a su casa lo puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído. Mira la bendición. Ese hombre alcanzó bendición para su casa. Así sería la manera y la decisión tan volcota, tremendo que hizo ese hombre, de ser un carcelero, de ser un hombre despiadado, un hombre que a lo mejor tenía muchos asesinatos encima, muchos torturamientos encima. Ese hombre dijo: hoy yo corto con eso, hoy yo quiero ser salvo, hoy yo quiero creer en el Señor. Y llevó esa bendición, y las familias lo vieron así, y la disposición de él tocó la familia también. Yo siempre se los digo, la familia no te la vas a ganar predicándole ni reprendiéndote. La familia te la vas a ganar cuando ellos te vean sirviendo al Señor de verdad. Cuando ellos vean: wow, este no está mintiendo, este sigue al Señor. Al principio te dicen de todo, religioso, te lavaron el cerebro, mira tú lo que eres, mira lo que tú hacías antes, ahorita porque estás aquí. Pero cuando ellos vean el seguir y el caminar tuyo, mira, hermano, ¿cierto? Ahí donde tú te vas a ganar a la familia, y ahí donde viene la bendición. Y ellos se bautizaron, y yo me explico, y esto suena a veces un poco fuerte, ¿no? Y yo respeto, como siempre les digo, las doctrinas de muchas cosas, pero yo cuando veo estas cosas, yo no puedo inventar más la palabra, porque ahí se bautizó ese mismo día, ¿no? ¡Wow! Tremendo. ¿Será que yo digo, bueno, será que estaba casado o no estaba casado, estaba en concubinato o en esto? Tremendo, ¿no? Lo que me dice ahí la palabra es lo que creyó y se fue bautizado. Como yo les digo, tú te tienes que pasar no para bautizarte, tú te casas porque le agradas a Dios. Mi esposa, cuando yo leí la palabra, y siempre doy ese testimonio, dijeron en la iglesia, porque había un matrimonio que tenía tiempo que se iba a casar, mi hermano, y el pastor dijo, y yo le dije: yo me voy a casar. Y mi esposa me miró los ojos así, porque ella me decía: no, tú no eres mi esposa. Siempre me sacaba eso. Pero cuando yo empecé a la palabra y a ver, yo empecé a estudiarla, nosotros lo casamos como los 2 meses, ¿no? Teníamos tiempo con cartas hasta concubinato y todo. Sé que se ha hecho unión estable, concubinato, toda esa serie de cosas, pero no lo habíamos casado. Y yo dije: sí, yo me caso. Y las personas que estaban arreglando el matrimonio no se casaron. Y nos casamos fue yo y mi esposa. Y estábamos feliz. Y no, es aceptar, ordenarte. Y yo no me casé para bautizarme. No, porque yo ya me había bautizado unos 15 días antes. Yo me casé por agradar a Dios. ¿Ok? Por agradar a Dios. Y es diferente. No es que no te tienes que casar, que el pastor te está diciendo que no te cases. Tú estas cosas, lo que es el bautismo, lo que es la cena del Señor, tú lo haces por amor a Cristo, porque es mandato de Él, porque Él lo hizo siendo Dios. Él lo hizo. Y tú lo haces porque eso va a empezar a ser los primeros frutos que tú vas a tener, como que has creído en el Señor. Porque hay cosas que tú lo haces no porque tú lo entiendes, por obediencia. Porque tú quieres: no, yo quiero bautizarme, pero yo quiero saber por qué y esto. Y le dan vuelta, y vienen los religiosos, y porque ellos son más tremendos, le dicen: no, tiene que pasar un examen, que si aquel, que si hiciste una grosería, que... Y yo digo, toda esa gente que se han bautizado, ¿será que están en la iglesia católica ya que los santificaron? La mayoría de gente que se bautizan no están en la iglesia, pero los cristianos debemos hacerlo. Es como contradicente, ¿eh? No te va a dar la salvación, pero tienes que hacerlo, por obediencia. Por obediencia. Y ellos se bautizaron de una vez. Y esto me llama la atención tremendo, ¿no? Porque yo veo las características de este hombre. Nunca conoció al Señor. Era malvado. Ese lo agarra un religioso y le mete como 5 años de discipulado, ¿no, hermano? Para bautizarlo. ¿Cuánto tiempo? Claro, el bautismo de Juan, el Bautista, era para perdón de los pecados. El de Juan. Pero ya el de los discípulos, cuando empezó el discípulo, ya era en el nombre de Cristo, en el nombre del Padre, en el nombre del Señor. Por eso que muchos se bautizaron otra vez.
Y vemos parte en el libro de los Hechos que unos tenían el bautismo del perdón de los pecados. Pero ya el bautismo de los discípulos ya era el completo. Ya el que mandó a decir el Señor. Ahora, el bautismo de Juan era una preparación. Pero ya el bautismo de ellos, de los discípulos, de los apóstoles, ya era un bautismo completo. Porque era un bautismo, porque el bautismo es una sola vez. Él no lo iban a bautizar otra vez, es una sola vez. Y ese bautismo, como el del eunuco, él tenía muchos ritos, porque él tenía una Torá. Él venía leyendo, no la Torá, él venía leyendo, él tenía la Taná judía, que es el libro de donde están los profetas, que estaba leyendo parte del libro de Isaías. ¿Ok? Pero él no le habían predicado el evangelio de Jesús. Y el bautismo es en Jesús. Es en el evangelio. En el Antiguo Testamento no hubo bautismo. No había eso. Por eso es que los judíos podían tener la palabra, podían seguir el mandamiento, pero ellos tenían que bautizarse, porque eso es un pacto que dio el Señor. Eso es un pacto, un nuevo pacto. Como en ello habían que hacer cosas rituales como la circuncisión, aquí en el nuevo pacto hay dos cosas que debemos hacer, nada más, que es el bautismo, que es una sola vez, y la cena del Señor. Y esas dos cosas tú las haces por obediencia, y son dos cosas que anunciamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y todo cristiano tiene que hacerla. Todo que haya creído cristiano tiene que hacerla. Ahora, las doctrinas, los datos, bueno, yo se los dejo, porque Martín Lutero y Enrico Zwinglio, los grandes reformadores de 1500, no se pusieron de acuerdo, ni unieron sus creencias, porque no se pusieron de acuerdo de cómo tomar la cena del Señor. Imagínate qué problema viene desde allá. Vienen los problemas teológicos en las iglesias. Y ellos criticaban a los anabatistas, porque los anabatistas no querían bautizar a los niños. Ellos sí los bautizaban. ¿Y quién tuvo razón más? Los anabatistas. Bueno, tremendo. Cuando tuve el contexto histórico de las doctrinas que se meten en la iglesia para separar, ve el libro de los Hechos, mi hermano. Yo veo el libro de los Hechos. Ellos son los primeros. Ahí se formó la iglesia. Ve las cartas de los apóstoles. Ahí está toda la doctrina. Que hay una mala interpretación, si alguno, no es que yo tengo la razón, a lo mejor yo puedo estar errado, pero wow, yo veo estos versículos claros, que ellos, ¿qué tienen que tener? Uno, conocer al Señor, a Cristo, la redención, que tú eres salvo no por obra, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, tu caminar con el Señor es que te va a santificar. El bautismo, hay gente que se puede bautizar, puedes cumplir los requisitos. Yo tengo mi esposa, estoy casado. Veo la iglesia todos los domingos, doy el diezmo también. Porque una iglesia, si te anotan, si tú no das el diezmo, te ponen en una cartelera, como cuando tú no pagas la renta. ¿Sí o no, hermano? Allá en el bloque que había en ese condominio, el que no pagaba lo tenían allá abajo, pan, C51, no pagó, debía, moroso. Entonces, tremendo, ¿no? Lo que hacen en las iglesias. Wow, yo digo, bueno, Señor. Y tú puedes cumplir esos requisitos. Pero si tú de corazón no te bautizas sin el corazón dispuesto, sí te puedes bautizar, haces el acto simbólico. Pero el Señor dice, apartado de mí, no te conozco. No te conozco. Nunca te conocí. ¿Quién eres tú? Yo no veo, yo no soy omnisciente. Omnisciente es el Señor. Yo veo frutos de personas, pero yo no sé quién. Mi trabajo es enseñar el evangelio. Mi trabajo es formal. Si tienen una pregunta, díganmela. Si no la hace, bueno, llamamos a otro hermano. El Señor usará cualquiera. Pero tu corazón es el que va a agradar al Señor. Tu corazón es el que va a moverlo, Señor. Porque el mismo Juan dijo, yo bautizo en agua, pero vendrá uno que lo bautizará y Jesús bautizó. Jesús bautizó. Jesús bautizó. Nunca Jesús bautizó. El que bautizaba son los discípulos. Por eso que la gente lo agarra literal. Mira, Él es el que pone, cuando ve, Saidí creyó de corazón, lo sabe el Señor, ahí va el Espíritu Santo. Así tenga un día, 2 días. Hay gente que ya van al bautismo y ya han tenido el Espíritu Santo. Lo que van a cumplir, la obediencia del Señor.
Hay gente que se bautizan y no tienen el Espíritu Santo. Y se rebautizan también, ¿verdad? Van a una congregación a otra y se rebautizan. ¿Sí o no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros a veces, yo en esas peleas no me meto, mi hermano. Mi trabajo es abrirle conocimiento y enseñar. Yo no puedo cambiar un corazón. El Señor sí. El Señor sí. Mi trabajo es predicar las buenas nuevas de salvación. Mi trabajo es que la gente conozcan. Que mañana el día del Señor le va a decir, mira, aquel te dijo eso y tú no le creíste. Esa es mi misión. El que cree no me crea a mí, crea al Señor. Si yo me desvío, como dice Pablo en Gálatas, y terminamos, vamos a adorar. Como dice Pablo, si viene otro, o un ángel, o cualquier otro, y predica otro evangelio, llámale anatema. Por eso es que ustedes tienen que tener ese conocimiento de la palabra.